Buenos días desde Mostar. Acabamos de salir para ver si desayunamos. Tenemos el walking tour sobre las 1 menos cuarto. Hemos tenido algún problemilla con la reserva porque no hemos confirmado la reserva porque nos llegó al correo no deseado y en fin, que al final vamos a tener que hacer un tour privado. Pero bueno, 12 euros por persona tampoco es una cosa para morirse, así que bueno, vamos a ver dónde desayunamos. El apartamento lo tenemos subiendo por esta calle. Justo llegamos aquí al gimnasio, que es donde nos ha dicho el guía que tenemos el punto de encuentro. Así que vamos a dar una vuelta, vamos a ver dónde desayunamos y volvemos aquí al punto de encuentro para ver qué tal se nos da el walking tour. Hasta dentro de un ratito. Para desayunar nos hemos venido a la zona un poco más céntrica, huyendo un poco de la zona típica del puente, callejuelas y demás, pues para probar otras opciones de desayuno, ¿vale? Porque como ya estuvimos allí por la noche, hemos dicho vamos a irnos aquí a la zona más moderna. Así que vamos a desayunar en la cafetería que hay justo ahí, enfrente, y ahora os contamos. Iván, nuestro guía, nos está dando una información muy importante sobre cómo está organizado el país, de qué viven principalmente, sobre todo ahora viven mucho del turismo, increíblemente. Nos ha llamado la atención la curiosidad de que aquí cuando fallece alguien lo suelen poner así en las paredes. El tour estamos solo 2 personas, pero la verdad es que mucho mejor porque así podemos hablar con él como si estuviésemos con un amigo y es muy interesante. El tour con Iván está siendo muy interesante. Nos está explicando la complejidad política que tiene este país. Para 3 millones de habitantes aproximadamente que tiene, lo complejo que es administrativamente, la multiculturalidad que tiene en cuanto a las 3 religiones principales del país. La verdad es que nos está interesando mucho. Luego pongo todos los detalles en la descripción. Chao. Hemos comenzado el tour en la Plaza de España, que la inauguró nuestro rey, bueno, nuestro antiguo rey en España, y ahora vamos por toda la zona de la parte moderna. Y vamos a ir hacia la zona del río y del Old Bridge en unos minutillos. Esta es una de las cosas que más nos llaman la atención, que acabamos de pasar por todas las calles modernas, con restaurantes, música a tope, y de repente te encuentras una mezquita, al imán llamando por la tarde, por la noche. La verdad es que es muy curioso. Nos está comentando que hay saltos, juegos de salto, incluso Red Bull viene aquí para los saltos del puente. Hemos recorrido toda la parte antigua de la ciudad, las callecitas estas de tierra son preciosas. Nos está enseñando también todos los edificios que se destruyeron durante la guerra y nos está enseñando en fotos pues cómo eran antes, cómo son ahora, qué diferencia de actividad tienen, lo que eran antes bancos, ahora son centros comerciales, etc. Muy interesante. Merece un paseo Mostar por todas sus calles antiguas, ver las diferencias que hay de cultura, de religiones, la mezcla de gente, turistas, no muchos turistas para ser octubre, pero muy interesante. Vamos a hacer un recorrido por la orilla del río y por arriba del puente. El puente es una reconstrucción de 2004, según nos comenta el guía, con donaciones que se hicieron de otros países. El 23 de julio de 2004 se reinauguró el puente como símbolo de la reconciliación nacional en Bosnia y Herzegovina. Ya hemos finalizado el tour y ahora vamos a dar una vuelta por nuestra cuenta. Este es el puente de prueba, es el primero que hicieron aquí los turcos. Lo hicieron de prueba para ver qué tal le iba y luego ya hicieron el grande. Por supuesto, todo es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Todo, absolutamente todo lo que rodea al puente de prueba, al puente antiguo, a las callecitas de alrededor de las tiendas, todo está rodeado de restaurantes, terrazas, tiendecitas de souvenir. En fin, vamos a dar una vuelta a ver si nos picamos. El guía nos ha recomendado que vayamos a ese puente, que por lo visto hay una vista muy bonita desde ahí. En el puente que hemos estado antes, en el puente de prueba, hay wifi gratis, si a alguien le interesa.
La verdad es que el color que tiene el agua del Nerepa es que parece que hemos puesto un filtro a la cámara. A ver, que hemos bajado a hacernos un selfie y vemos ahí a un muchacho que parece que se va a tirar. Nos vamos a esperar, perdón, unos minutillos a ver si se tira o no se tira. Lleva bañador, ¿no? Parece. ¿Se tirará? Aquí hay gente mirándolo, parece que sí que se va a tirar. A lo mejor es solo para llamar la atención. No lo veo yo con disposición de tirarse. A lo mejor para hacerse la foto. Estamos recaudando seguidores, seguramente. Bueno, vamos a seguir con el paseo y vamos a ver si nos dejan hacernos un selfie porque estamos en cola. Pues para variar, aquí estamos en el primer bar que hemos encontrado, bien situado. Y como siempre, pues no tenemos remedio ni con un mes de obra. Hemos dicho, pues para qué vamos a seguir andando si tenemos la mejor mesa en el mejor sitio debajo del puente. Además nos está haciendo un día estupendo de sol, así que vamos a hacer aquí un alto en el camino y luego seguimos. Tenemos todo el día para estar en Móstar. Mañana bajaremos a Montenegro, así que vamos a disfrutar de un ratito aquí de sombra. Y luego continuamos por las calles, por las tiendas, restaurantes, etcétera, etcétera de la ciudad. Nosotros cuando salimos de viaje solemos ir con una tarjeta que se llama My Investor. Y en este banco hemos sacado dinero y no nos ha cobrado comisión. Regresando desde el puente, nuestra parada para hidratarnos, hemos vuelto sobre nuestros pasos. Parados ahí estamos en ese puentecillo de zumo de granada, que no nos queremos ir de Móstar sin probarlo. Y vamos a volver al apartamento, vamos a coger el coche, chula la mezquita. Mecanismo de producción del zumo de granada. Pues igual que el de naranja, ahí apretamos. ¿Qué vale? ¿Agu? ¿Qué ha dicho que cuesta? 5 euros cada botella. 5 euros o marco convertible. 5 euros. Bueno, pues vamos a probarlo. La botellilla, la de medio litro. La pequeña, ¿no? También hay aquí maíz asado. No nos ha parecido barato el precio, pero la verdad es que yo creo que ha puesto como 10 granadas por cada botella de medio litro. Aunque esto es que vamos, estamos en el centro turístico de Móstar, o sea que queremos. Aquí es donde hemos empezado nuestro recorrido por Móstar esta mañana. Se llama Gymnasium, aunque de gimnasio no tiene nada, que es una escuela de aquí de Móstar. Y ahora vamos a ver una estatua que han puesto aquí en este parque, que resulta que nos ha hecho mucha gracia lo que nos ha explicado el guía, y es que aquí hay un lío político que ¿para qué? Hay 3 presidentes que se eligen cada 4 años y rotan cada 8 meses. Después se separaron de la guerra, cuando se separaron de la guerra, pues decidieron hacer cantones, tienen un lío, nos lo han explicado ya varias veces, las 3 religiones, en fin. Y como no se ponían de acuerdo los presidentes, pues cuando inauguraron este parque pusieron una estatua que ahora lo voy a poner, que os vaya a reír. Lo que a la conclusión que llegaron, que iban a poner aquí conmemorativamente. Ya estamos casi llegando a la estatua conmemorativa. Resulta que de los 3 presidentes tenemos un bosnio que representa a los bosniacos, la religión musulmana, luego tenemos al serbio que representa al pueblo serbio y al ortodoxo, y luego tenemos al croata que representa a lo católico, a la parte croata, ¿vale? De las 3 religiones, los 3 presidentes que he comentado antes y tal. Y como no se ponían de acuerdo, pues dijeron, ¿qué ponemos aquí neutralmente? Que todo el mundo esté contento. Pues no tuvieron otra cosa mejor que hacer, que eso es lo que nos ha hecho tanta gracia esta mañana, que poner una estatua de algo neutral. Así que han dicho, venga, para no pelearnos, ponemos aquí a Bruce Lee. Y así todo el mundo contento. Ahí lo tenéis, al tío. Bueno, que nos vamos por el coche.
Son las 5:20 de la tarde, nos hemos trasladado desde Mostar hasta Blagaj para ver el monasterio turco que hay aquí. Advertiros que antes de bajar aquí al río pasamos por un parking que hay unos señores con una casetilla y son 2 euros bajar aquí y aparcar, o sea que eso no te libra. Nosotros hemos intentado decirles que íbamos a tomar café y se han hecho un poco los suecos. Han dicho sí, sí, muy bien, pero los 2 euros. Vale, que hemos aparcado aquí en esta zona tan turística y vamos a ver el monasterio. El sitio es muy bonito, lleno de puestos de souvenirs, lleno de restaurantes, turístico al máximo, pero bueno, es bonito y es interesante venir hasta aquí. Son unos 20 minutos desde Mostar, una carretera facilita, en fin. Muy bien, vamos a acercarnos a ver si está abierto, no sabemos si es la hora de cerrar o qué, nos hemos venido un poco a la aventura porque aquí no tenemos datos, tenemos que ir de bar en bar, en fin, que no tenemos manera de consultar las cosas si no estamos o en casa. De bar en bar, qué horror. De bar en bar, qué esfuerzo para tener datos y poder consultar las cosas. Nosotros lo que sí hacemos, previamente, antes de venir aquí, no sé si en algún otro vídeo de otros viajes lo hemos comentado, y es que siempre en Google Maps ponemos las indicaciones, los sitios que nos parecen interesantes después de hacer nuestra investigación y dejamos las banderitas puestas. Así ya por lo menos lo tenemos ahí guardado en nuestra lista de cada país al que visitamos y luego a la hora de ver el mapa es mucho más fácil porque ya tenemos ahí más o menos una rutilla previa de posibles sitios a los que vayamos a ir. Luego ya sabéis que sobre la marcha vamos diciendo, pues vamos a este, al otro, este nos pilla cerca, este no merece la pena, en fin, que lo vamos a ir gestionando sobre la marcha. Al fondo, ahí no sé si se ve bien, en una cuevecita, es el nacimiento del río Buna, que es este que pasa por debajo de nuestros pies. El paisaje, como podéis observar en la montaña de unos 200 metros de altura, es un paisaje kárstico y este paisaje es rico en agua subterránea. Nos vamos a acercar al monasterio que es de pago, es un monasterio turco del siglo XVI o XV, no me acuerdo, del siglo XV y XVI, y que te ofrecen un té o un café cuando entras, así que vamos a probar suerte. Si queréis hacer una foto panorámica desde aquí, desde este punto donde estoy yo, pues tenéis que subir a un caminito que hay justo detrás de los restaurantes a la derecha. Conforme se mira, ahí está el caminillo, ¿vale? Es un caminillo sencillo, hombre, es de piedra, se entra por ahí, hay que subir unos 5 o 6 escalones detrás de los restaurantes a la derecha. Subí hasta este punto, que hay este banquito que hay aquí, un banquito un poco cutrecillo, pero bueno, y tenéis ahí la vista del monasterio, ¿vale? Aquí se acaba el senderillo que os decía antes para llegar a hacer la fotillo justo enfrente. La verdad es que es curioso dónde han construido el monasterio. Aquí al lado de la gruta. La verdad es que el sitio es precioso. Ya de tranquilo y monacal no tiene nada, porque está lleno de restaurantes, como antes os comentaba, pero se merece la pena desplazarse hasta aquí, sobre todo porque está muy cerca. Y visitarlo, entrar dentro. Nosotros vamos a intentar que no tomarnos el café, que es lo que nos ha faltado en el almuerzo de hoy. Vamos para adentro. La entrada al monasterio son 2,50 por persona y no hemos encontrado horario de cierre por ningún sitio. Imagino que en internet sí que lo habrá, pero aquí no lo ponía en la parte. De todas formas, no nos daban café dentro, entonces hemos pensado tomárnoslo fuera, así que vamos a tomárnoslo fuera y después ya nos vamos a Mostar. Deciros que el templo es de origen turco, como os comentaba antes, y los monjes que hay dentro, o que había dentro, eran derviches. Los derviches son esos monjes que no sé si habéis visto alguna vez en algún documental en la tele, que lo que hacían era orar girando sobre sí mismos, que era su forma de concentración y de oración. Tenemos la mezquita al lado de la casa. Anoche cuando llegamos a Mostar nos llamó mucho la atención esas pintadas rojas en las paredes. Sobre todo están en esta parte del río. Ya nos ha explicado el guía esta mañana porque ahí es cosa de los ultras, de los equipos de fútbol, que aquí hay dos que son muy rivales. Uno es el Vélez de Mostar y otro es el Zrinjski. Y se ve que en esta parte del río, en esta margen del río, los que hacen las pintadas son los de la Red Army, que son los del Vélez de Mostar. En fin, que una churrada, pero que nos ha llamado mucho la atención todas estas pintadas rojas en la pared.
Nos despedimos de Mostar y nos vamos a cenar con esta imagen tan bonita de la ciudad antigua o Stari Grad. Comemos en este restaurante comida típica muy recomendable y toda la información está en la descripción del vídeo. Os esperamos en la siguiente etapa de este viaje tan interesante.